empezar a entender lo que es realmente la empatía, ¿no? Que puedes conocer la historia de la mujer a la par tuya y compartirle lo que sea que sepas, que siempre hay algo que intercambiar y es súper valioso. Un espacio de convivio entre personas con algún tipo de afinidad que ha sido oprimida, genera un nivel de liberación que inevitablemente por sí solo significa compañerismo. Es decir, que en el momento en que cerras a personas en un espacio de puro cuidado, respeto, cariño, ciertas pautas básicas, pero han sido oprimidas desde los mismos lugares, lo que vas a tener es un compañerismo que no da más que para cariño, digamos, o crecimiento, ¿no? Para mí. Voces Fieras es un espacio súper rico y nos hace cuestionarnos o nos hace también compartir desde nuestras vivencias en general, y lo enriquece mucho que todas somos feministas y nos gusta mucho el arte para expresarnos. Solo en espacios entre mujeres, me he sentido realmente segura y contenida, y que sé que puedo hablar tranquilamente, contar mi historia, reír, llorar, lo que sea, y que las que están alrededor mío están sintiendo lo mismo. Entonces para mí eso es la importancia de estos espacios. Es un espacio muy libre, en realidad no tenemos... La idea es tener un espacio en donde no tengamos estructuras ni obligaciones. Es un espacio donde podamos sacar lo que haya que sacar. Entonces la idea es, sí, pues escribir, pero es más allá de eso, porque a veces no queremos escribir, queremos simplemente compartir lo que estamos viviendo, o nada más estar ahí. Y eso ya de por sí es un acto político importante, estar ahí con otras compañeras, y aunque no salga nada, aunque no sea un producto, por así decirlo, un producto, ¿no? Aunque no presentemos las poesías que hagamos, o aunque a nadie le gusten, eso no importa, es una excusa para estar con otras y, y sentirnos, darnos el espacio para sentirnos lo que estamos viviendo. Estamos en un mundo donde el patriarcado y el machismo muchas veces se adueñan de los espacios, y es importante por eso, para hacer redes, para conocer otras mujeres que se sitúan en distintos o tienen distintos posicionamientos, o se sitúan desde otros sitios, y el arte en general es una herramienta súper importante y esencial para lo que es el feminismo, o la práctica diaria, cotidiana, y la práctica entre mujeres, y esa sororidad tan increíble y maravillosa que nos hace sentir juntas, ¿verdad? Voces Fieras nació como un taller abierto, entonces en ese sentido nació de un lugar bastante jerárquico. La organización la hicimos entre Jimena y yo, precisamente porque habíamos tenido ya un espacio que Jimena había gestado desde la colectiva para generar poesía
spoken word, que para mí ya no daba más lugar, ya como para mi ciclo ya había cerrado en eso, pero sí tenía la necesidad en mi vida de tener un espacio spoken word con lesbianas y bisexuales, primordialmente para vincularlo a la lucha LGBTQI, ¿no? Como tratando de hacer el vínculo entre el arte y los derechos humanos, por llamarlo de alguna manera. Cuando tenga mi antojita, oh qué lucha tan bonita, oh qué lucha tan bonita, que para mí es un placer. Cuando sienta el clítoris, viva uno con compañera, no tendré ninguna pena, no poseeré ninguna pena y seré siempre feliz. Voy con mi morena, voy a disfrutar. Calla ya, calla, calla ya, calla, cállate machito, mierda machito, mierda machito, es que mierda, cállate machito, mierda machito, mierda machón, chon, chon. Yo no te conozco y ni vos a mí, no es tuyo mi bicho, no te da el maní. Inmediatamente, si no te callas, te meto tu cartón y te arrepentirás.